Bien, pues vamos con otro vídeo de la lectura crítica de Mapas de Sentidos, primer libro de Jordan Peterson. Como ya he comentado en los vídeos anteriores, figura clave en el pensamiento intelectual conservador del momento actual. Posiblemente sea el intelectual más influyente en estos momentos a escala global. Y creo que vale mucho la pena conocer bien este libro, que es donde él expone las ideas que luego va a desarrollar con posterioridad, ¿no? El capítulo 2, Mapas de Sentido, va a presentar con una suerte de esquema fundamental de relación del individuo, del sujeto, con el entorno, que está basado en la división entre conocido, desconocido, orden, caos y la simbología asociada a estos principios, ¿vale? La hipótesis o la premisa fundamental del capítulo es que el sistema nervioso está entrelazado con el sistema de creencias del sujeto. Es decir, que el sistema de creencias del sujeto va a condicionar la forma en la que el sujeto experimenta, la experimentación del sujeto en su interacción con el entorno. Y en ese sentido, ese esquema, conocido o desconocido, va a estar mediado por la cultura. Es decir, aquello que es conocido es lo que pertenece al ámbito de la cultura en la que ese individuo ha sido educado, simbólicamente atribuido a la masculinidad. Es decir, hay una correlación en las cosmovisiones del mundo, de las mitologías. Esos son simplemente esquemas narrativos de interpretación de las culturas. El autor lo aborda en esa clave, no está diciendo que en un sentido clínico haya alguna relación entre el orden y la masculinidad en un sentido clínico, ¿vale? Está hablando de que como los sistemas de creencias influyen profundamente en la forma en la que interpretamos el mundo y cómo lo experimentamos, por lo tanto, hay que tener en cuenta esa clase de atribuciones que nuestras culturas han dado para entender cómo sentimos esa interacción con el mundo. Por lo tanto, en ese esquema que he presentado, que es que lo conocido está representado por la cultura de la que se es parte, que forma parte del orden, que está simbólicamente vinculado a la idea del padre, ¿vale? Contrasta con lo desconocido, que está relacionado con el caos y que tiene una dimensión, sin embargo, prometedora. Lo desconocido, el caos, ofrece, por un lado, el peligro o la amenaza, pero también un futuro prometedor. Frente a lo conocido, el orden, que es la cultura, que puede suponer o que puede implicar un presente insoportable. El sujeto confronta el caos en la medida en que puede ofrecer un futuro prometedor, básicamente, ¿no? Lo conocido, que está relacionado con el orden, es bifaz, porque presenta, por un lado, la posibilidad de la justicia, pero por otro lado, el orden también puede ser tiránico. El caos, por otro lado, representa el miedo, ¿no? La entropía, el desorden, la descomposición, pero también puede ser innovación u oportunidad, ¿no? En esa representación mitológica del mundo está la exploración creativa, ¿no? Se establece lo que Peterson llama el foro para la acción. Bien, básicamente lo que va a decir Peterson a lo largo del libro es que todas las mitologías, sobre todo en torno a la idea del héroe, discurren en torno a este esquema de aproximación, ¿no? El héroe es básicamente quien, en una situación de caos, reinstaura el orden, sintetizando la tradición con la novedad, ¿vale? La aparición de una anomalía ha creado una situación de desorden que presenta una amenaza para la comunidad, pero que ya implica por necesidad que las estructuras del pasado o las narrativas del pasado deben de adaptarse, deben de sintetizarse si quieren sobrevivir con la
aparición de esa anomalía, de esa novedad, ¿no? El héroe es quien logra hacer esa síntesis para mantener el cuerpo narrativo de la sociedad. Es de alguna forma el que sintetiza la tradición con las nuevas condiciones y hace posible la supervivencia del cuerpo social. Esas historias y narrativas son las que dan guías, dan pautas comportamentales y permiten al individuo orientarse. Como he dicho, el sistema nervioso está mediado, está controlado, está entrelazado con los sistemas de creencias. Los sistemas de creencias regulan nuestras emociones. No existe una separación radical entre la razón y la emoción, porque los sistemas que la razón ensaya están intrincados en el sistema nervioso, que es un sistema biológico, básicamente. Peterson va a asumir esa posición, que hoy día ya goza de total aceptación, básicamente, ¿no? Es decir, esa idea de la separación radical entre la razón y la emoción está descartada. Bien, entonces ese proceso de exploración creativa está mediado por la situación presente, por lo conocido, en contraposición con la promesa de un ideal, ¿no?, hipotético. La aparición de una novedad representa, por un lado, una amenaza, pero por otro lado representa también una promesa. Y eso tiene reacciones fisiológicas relacionadas con la esperanza o con la ansiedad. Va a detenerse en las funciones neuropsicológicas, va a hablar de la naturaleza de la mente, diciendo que, voy a leer textualmente, el cerebro está compuesto en gran parte de dos subsistemas adaptados para la acción en ese lugar, ese foro para la acción que hemos descrito entre lo conocido y lo desconocido, ¿no? Hablando de manera muy general, el hemisferio derecho responde a la novedad con cautela y con una formación rápida de hipótesis globales. En cambio, el hemisferio izquierdo tiende a permanecer al mando cuando las cosas, esto es, las cosas explícitamente categorizadas, se desarrollan según un plan. Bien, a lo largo de este capítulo va a hablar de algunas de estas reacciones del cerebro que yo no voy a abordar por puro desconocimiento, porque tendría básicamente que ponerme a leer literalmente el libro y para eso ya os lo leéis vosotros. Pero es muy interesante que, independientemente del sistema de creencias en el que hayas sido educado o educada, ciertas respuestas van a producir la actividad de estas partes del cerebro que el autor señala, ¿no? Es decir, lo conocido y lo desconocido es dependiente efectivamente de tu cultura. Por lo tanto, aquello que supone una novedad para ti no es lo mismo que lo que supone una novedad para alguien que pertenece a otra cultura. Por lo tanto, la atribución de importancia a una situación, ¿no?, esa dotación de importancia, de riesgo, de peligro, esa sensación de ansiedad o de esperanza está culturalmente mediada, pero eso no significa que en última instancia nuestro sistema biológico, pertenecientes todos a la misma especie Homo sapiens, no reaccione de la misma forma ante estímulos equivalentes relativos a cada cultura. Dice algo muy interesante que parafraseo aquí. El miedo no es condicionado. La seguridad no se aprende en presencia de cosas o contextos particulares como consecuencia de la violación de presuposiciones explícitas o implícitas. Vale, ahora vamos aquí a algo más claro. La psicología conductista clásica se equivoca, igual que se equivocan nuestras presuposiciones populares. El miedo no es algo secundario, no es aprendido. Es la seguridad lo que es secundario, aprendido. Todo lo que no es explorado está teñido a priori de aprensión. Por lo tanto, cualquier cosa o situación que erosione los cimientos de lo familiar y lo seguro debe ser temida. Es decir, es la educación, es la cultura lo que nos introduce en el orden, lo conocido. Y por lo tanto, es nuestra cultura la que va a condicionar, en definitiva, la manera en la que experimentamos la aparición de una anomalía, de una novedad. Es nuestra cultura la que nos permite considerar que algo es anómalo
o es cotidiano, es familiar. Por lo tanto, ese orden social es necesario para la estabilidad psicológica. Está diciendo el autor, en definidas cuentas, está haciendo esa lectura de manera implícita, ¿no? Va a hacer una serie de análisis, de interpretaciones entre las partes del cerebro, grosor del neocórtex. Va a hablar de psicología comparada con algunas especies de animales, de cómo ciertas estructuras cerebrales similares se ven luego reflejadas en también ciertas actitudes o ciertas inteligencias. Va a hablar de esquemas que se utilizan en psicología, como es y en medicina también, según me consta, y en psiquiatría, ¿no? Como es el homúnculo, que es una representación a escala de cómo nuestro sistema nervioso experimenta el mundo, ¿no? El homúnculo es un dibujo humanoide que tiene la cabeza y las manos sobrerepresentadas en relación a la capacidad de captación sensorial que tienen frente a otras partes del cuerpo, ¿no? Es muy interesante de manera, gráfica, para comprender nuestra... Sí, cómo sentimos el entorno, seres humanos. Va a decir Peterson que la capacidad de investigación, clasificación y comunicación es una actividad que caracteriza a los seres humanos y que nos hace diferir de otras especies animales. Yo no haría una aseveración tan radical. Creo que existe una continuidad en este sentido y que la psicología comparada nos hace ver esa continuidad, esa gradación entre animales más similares a nosotros y menos similares, y este tipo de conductas, ¿no? Como es el disfrute con la exploración. Yo creo que no es algo exclusivo del ser humano, pero bueno, necesitaría haber reunido fuentes para contrastar esto. Así que simplemente voy a decir que yo, en el tiempo que llevo leyendo sobre asuntos de etología y de animales, que no es poco, de conducta animal, creo que esta afirmación es demasiado arriesgada. Pero bueno, dejando de lado un poco todos estos aspectos más relativos a la estructura del cerebro y todo esto, que como digo yo ya aquí me pierdo totalmente, voy a leer una parte que va a la tesis fundamental de este capítulo. Dice: una historia es un mapa de sentido, una estrategia de regulación emocional y resultado conductual, una descripción de cómo actuar en una circunstancia para asegurar que la circunstancia retenga su relevancia motivacional positiva. Como decíamos, el sistema nervioso está intrincado, está enraizado en los sistemas de creencias. Las historias con las que crecemos, en las que somos educados, en proceso de enculturación, van a mediar la forma en la que experimentamos el mundo. El libro, más adelante, va a hablar de la idea del héroe como una idea arquetípica en la conformación del deber ser en las sociedades humanas. Los mitos, esas historias, constituyen el territorio conocido en el que se ha sido educado. Los mitos son representaciones que permiten la imitación. Por lo tanto, permiten esa mimetización del individuo con su cultura. Esto yo lo veo con claridad, y lo he hablado en este canal alguna vez. Incluso tengo un vídeo con un colega que es una persona que sabe bastante de cultura, un consumidor asiduo de cultura internacional, de cómo se ve con tanta claridad en el anime japonés, ¿no? Como en el anime japonés el personaje principal, sobre todo en los shonen, ¿no?, es la encarnación de los valores de la comunidad y ofrece ese arquetipo de imitación, por así llamarlo, que el resto debe de seguir, ¿no? Es muy curioso que en la sociedad japonesa la palabra héroe no existe como tal. Utiliza la palabra inglesa hero. ¿Por qué? Porque ellos
tienen una concepción de las cosas en las que la deontología es prácticamente indiferenciable del papel del sujeto en la sociedad, ¿no? O sea, no conciben otra forma, ¿no?, de relacionarse, ¿no? Y de hecho la sociedad occidental, en la que los héroes han desaparecido o que ya tienen una imagen más vaga o más flexible, más líquida, por así decirlo, los héroes hoy, si pensamos en las ficciones de las productoras de narrativas más importantes hoy día, que son las cinematográficas, ¿no?, DC y Marvel, ¿no?, son cada vez más líquidos, más plásticos, más dados a hacer tonterías, más dados a equivocarse o a ser patosos, ¿no? Pensemos en, por ejemplo, Spider-Man, ¿no? Incluso hay un ensalzamiento del antihéroe, ¿no? Pensemos en el Joker, ¿no? Entonces, todo ese tipo de narrativas culturales hablan mucho del estado psicológico de nuestro tiempo, ¿no? En gran parte, ¿no? Existe una correlación, no necesariamente, es decir, no por pertenecer a este tiempo tienes que formar parte de todas las corrientes, por supuesto que no, pero sí que nos dicen algo, ¿no? Sirven de reflejo para comprender cómo la sociedad atribuye valor a ciertas cosas o cuál es la situación sociológica de la sociedad con respecto a ciertos dilemas de tipo moral o de lo que sea, ¿no? En la idea de los héroes, en cómo los héroes encarnan ciertos valores, se ve representado también esos modelos de acción ideal que el individuo puede adoptar en su vida, ¿no? Y en el caso de, como decía, de la sociedad asiática se ve muy claro, ¿no?, que el individuo se entrega al colectivo de una forma muy semejante, evidentemente fuera del mundo de la ficción, ¿no?, pero muy semejante a como lo haría un personaje de un shonen. Es decir, que las representaciones mitológicas son las narraciones fundamentales que ofrecen la posibilidad de la imitación. No solo ya aquello que pueda ser enseñado por tu hogar, por tu núcleo familiar, sino las narrativas sociales, ¿no?, que también, por supuesto, son enseñadas en el núcleo familiar, pero que trascienden el núcleo familiar, en definidas cuentas. Parafrasea Peterson a Nietzsche. Ya hemos dicho en vídeos anteriores que Peterson tiene una especial aversión / admiración a Nietzsche. Admiración por haber sido tenaz a la hora de identificar el problema de nuestro tiempo, de hoy, pero también aversión por haber ofrecido una solución de corte racionalista que, bueno, en el fondo es el mundo que estamos viviendo, ¿no?, el mundo nietzscheano. Ya lo he hablado en las críticas anteriores, pero también es un mundo en descomposición en cierto sentido, ¿no? Y Nietzsche ofrece el superhombre nietzscheano como arquetipo a sustituir el ideal de Cristo, pero Peterson piensa que no puede ser sustituido el ideal de Cristo, porque, como ya he dicho en el primer vídeo, la religión cristiana es una reificación del proceso de adaptación. Por eso es la religión más plástica de todas cuantas ha habido realmente, ¿no? Apenas mantiene sus metaprincipios y el resto es todo bastante interpretable, ¿no?, en torno a esos valores fundamentales. Lo cual, ojo, no tiene por qué ser leído como una crítica, ¿no? Todo lo contrario, porque al final permite la supervivencia de ese cuerpo social a través del tiempo, ¿no? Permite la cohesión. Pero bueno, leo la frase que parafrasea, ¿no?, de Nietzsche. Los diversos conceptos filosóficos no son algo arbitrario. En apariencia se presentan de manera súbita y caprichosa en la manera de pensar. Forman parte, sin embargo, de un sistema, como lo forman todos los miembros de la fauna de una parte de la Tierra. Y más adelante sigue. El pensar de los filósofos no es, de hecho, tanto un descubrir cuanto un reconocer, un recordar de nuevo, un volver atrás, un repatriarse a aquella lejana, antiquísima economía global del alma, en la cual había brotado en otro tiempo aquellos conceptos. Filosofar es, en este aspecto, una especie de atavismo del más alto rango. Curioso porque bien sabemos, como digo, la alternativa que da Nietzsche, ¿no? Esa ley de los más fuertes, esa concepción de la naturaleza como filtradora,
que va muy de la mano, y yo he leído varios libros de Nietzsche y creo que haré algún vídeo en el canal, así que oye, suscribiros para no perderoslo. Va muy de la mano con su aversión a la feminidad. Nietzsche tiene una aversión a lo femenino y a lo natural, porque considera ambas fuerzas desde su lado negativo, y así como tiene una disforia frente a eso, a su vez lo ensalza y lo admira. Es un hombre frustrado porque no tiene el amor de una mujer, no consigue el amor de una mujer, es un hombre fracasado en ese aspecto y que rechaza profundamente la condición femenina, y sin embargo dice que la sociedad ideal debe de alinearse con los principios de la naturaleza filtradora, una naturaleza filtradora igual que las mujeres le filtraron a él y le descartaron, ¿no? Es decir, que es una relación complicada la de Nietzsche con la mujer y la naturaleza, y yo creo que esto vale la pena que en algún vídeo lo aborde, porque creo que he leído suficientes libros de Nietzsche como para tratar el tema. Y bueno, y es muy curioso esto porque también va a parafrasear aquí Peterson otra frase de Nietzsche que dice que toda gran filosofía es una autoconfesión de su autor y una especie de memorias. Efectivamente, la Nietzsche aquí se está retratando, la filosofía de Nietzsche es una autoconfesión de su aversión para con la naturaleza y para con la feminidad, una concepción de la naturaleza y de la feminidad que excluye del componente natural y el componente femenino la parte proveedora, y que solo considera la naturaleza y la mujer dentro de su componente filtrador, que así como le repele, le atrae. Como decía, vivimos en un mundo muy nietzscheano a día de hoy. La disolución de los valores cristianos, de los que Nietzsche se quiere desprender, es una realidad ya en términos prácticos, y eso se ve reflejado en muchos indicadores sociales, entre los cuales también, por supuesto, las relaciones entre hombre y mujer. Hoy día los hombres estamos siendo filtrados a la manera nietzscheana, por así decirlo, sin piedad. Ya en la parte final del capítulo habla de cómo en el proceso de enculturación el juego es fundamental para la adquisición del conocimiento a través de la imitación, de cómo en los juegos se encarnan también esas historias heroicas de la mitología. Creo que todos hemos hecho eso, ¿no? De pequeños, básicamente. Representar historias que se ven reflejadas tanto en escenas cotidianas, ¿no? Si estamos imitando, por ejemplo, a los mayores, o si estamos imitando a los héroes también, ¿no? En metanarrativas de corte cultural y social. Y bueno, aquí nos vamos a quedar porque si no podríamos estar aquí horas. En el siguiente vídeo de este hilo voy a hablar de la representación mitológica en los elementos constitutivos de la experiencia. Vamos a indagar un poco más en el análisis que hace el autor de las diferentes culturas, de los arquetipos del héroe, de cómo en esos procesos de categorización se producen efectos psicológicos, ¿no? Que median la conducta. Y bueno, eso, espero que os haya gustado este análisis del capítulo 2, Mapas de Sentidos, de el libro homónimo, Mapas de Sentidos. Es un libro muy grueso, apenas vamos ahora por la página 170, así que todavía nos falta un largo hilo de vídeos a este respecto. Nos vemos en el siguiente. Chao.